Ya, correcto. Entonces, muy buenas tardes a todos los asistentes. Como ya lo mencionó Katia, yo soy licenciada en enfermería y el tema que me ha encargado el colegio, y agradeciendo por la invitación y felicitarlos también por el desarrollo de estos temas, es epidemiología de las infecciones asociadas a los dispositivos médicos. Como parte introductoria diremos que el evento adverso, también llamado incidente con daño, según la Organización Mundial de la Salud, es una circunstancia que causa un daño innecesario al paciente. Este puede ser de tipo prevenible o no prevenible. El evento adverso más frecuente son las infecciones asociadas a la atención de salud, como bien lo mencionaron en la ponencia anterior, y dentro de estas, las infecciones más frecuentes son las producidas por dispositivos médicos. Entre 2018 y el 2022, el registro de muertes por estas infecciones, conocidas popularmente como infecciones intrahospitalarias, aumentó en un 507.86%, y esta cifra realmente es exorbitante y muy preocupante, ¿no?, en los establecimientos del Ministerio de Salud. El Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades, conocidos como CDC, atribuye la variación a un subregistro previo a la pandemia, ¿no? Quiere decir esto de que antes de la pandemia no había un registro óptimo de este tipo de infecciones, ¿no? Y que la pandemia ha contribuido a mejorar estos procesos debido a la alta incidencia de casos de infecciones asociadas a dispositivos. Pero otros especialistas advierten que realmente las condiciones de nuestro sistema de salud son apropiadas para el desarrollo de estas infecciones, ¿no? Por la infraestructura, el material, el personal, entre otros, ¿no? Algunos conceptos importantes a tomar en cuenta es en relación a qué es la vigilancia en IAS, ¿no? Como bien lo habían dicho antes, es la observación sistemática, activa y permanente de la ocurrencia y distribución de estas infecciones y de los eventos o condiciones que aumentan el riesgo a que éstas se produzcan. ¿Y qué es una IA? Una IA, antes conocida como infección intrahospitalaria, hace referencia a aquellas infecciones asociadas a la atención de salud contraídas dentro del ambiente hospitalario que se presentan después de las 48 horas de permanencia en la institución, ¿no? Es decir, que no estaban presentes en el momento de la admisión del paciente. Características epidemiológicas de las infecciones por dispositivos médicos. ¿Es un problema de salud pública? Ya lo hemos visto, es un problema de salud pública porque se da a nivel mundial, tiene impacto en la morbimortalidad, porque no solo aumenta la enfermedad, sino también las muertes por este tipo de infecciones, aumenta la estancia hospitalaria y por ende también el incremento de los costos, ¿no? Incrementan considerablemente los costos en la atención de cada uno de estos pacientes que se infectan y reinfectan muchas veces en nuestros hospitales. La vigilancia de las infecciones asociadas a dispositivos se da en tres tipos de infecciones: la infección del torrente sanguíneo asociadas a catéteres, la neumonía asociadas a ventilación mecánica, y la infección del tracto urinario asociadas también a catéter urinario o sonda vesical, ¿no? que es lo mismo. Y los factores epidemiológicos que intervienen en este tipo de infecciones son el factor huésped, el factor agente y los factores ambientales. Para hablar un poco de los factores de riesgo de este tipo de infecciones, vamos a mencionar los factores intrínsecos de cada paciente, ¿no? Aquí tenemos la edad, las enfermedades crónicas, los pacientes vulnerables, ¿no?, que tienen una desnutrición, problemas inmunológicos. Y dentro de los factores extrínsecos tenemos pues las hospitalizaciones. No es lo mismo que un paciente se interne una vez en su vida a que tenga múltiples hospitalizaciones, reiteradas hospitalizaciones, por la pluripatología que pueda tener este paciente. Las maniobras diagnósticas, cómo se realiza la terapéutica de este paciente y los dispositivos médicos utilizados, ¿no? Entonces aquí tenemos una clasificación de acuerdo al sitio de infección y vemos que dentro de los factores de riesgo, en cada uno de ellos tenemos un dispositivo médico. Para la infección del tracto urinario tenemos nuestra cateterización de tracto urinario por una sonda vesical. Para la neumonía tenemos la intubación, ¿no? La intubación, el tubo endotraqueal, por una ventilación mecánica, que viene a ser el efecto adverso, la neumonía, ¿no?, por este dispositivo. Y para las infecciones del torrente sanguíneo, tenemos pues los dispositivos intravasculares, que ya conocemos, ¿no?, nosotros, el catéter venoso central, línea arterial, la vía periférica, entre otros, ¿no? Hablemos un poquito de la historia. Nosotros sabemos que los hospitales iniciaron como instituciones de caridad hace muchísimo tiempo, ¿no? Y aún a la fecha algunos todavía conservan esto, algunas ONGs que dan atención gratuita o a muy bajo costo, ¿no?, para que pueda acceder la población.
Y en este tiempo ya existían las infecciones, pero particularmente derivadas de procedimientos quirúrgicos, que eran las más fáciles de contabilizar, ¿no? Tantas operaciones, se infectaron tantas heridas, de ese modo. Y en el siglo XIX se incorpora el método científico, ¿no? Y se da un sentido más terrenal a nuestras enfermedades. Ya con la ciencia, estudiando más a profundidad y de manera científica, en este tiempo ya se inicia la idea de que la infección, la enfermedad se podría transmitir de persona a persona, pero seguían dominando las infecciones relacionadas a los procedimientos quirúrgicos. En el siglo XX, cuando se incorporan los fundamentos de la asepsia y la higiene, que esto es muy importante y marca un hito acá muy importante en el tema de las infecciones, se logra una disminución considerable de las mismas, ¿no? Por la higiene de manos y todo lo que conlleva estos fundamentos de asepsia. Íbamos bien, pero en el año de 1950, con la llegada de los dispositivos médicos, y no decimos que sea malo porque toda tecnología y avance son buenos, van mejorando los procesos, pero así como van dando mejoras, también nos traen a veces consecuencias, ¿no? Como en este caso las infecciones, ¿no? Entonces ingresan estos dispositivos como sondas, tubos, catéteres, etcétera. Ya se requería de una epidemiología diferente, ¿no? No solo contar cuántas heridas se infectaron, sino habría que llevar cuentas, había que vigilar, educar activamente, desarrollar un mejor control del laboratorio, usar evidencias clínicas, la epidemiología clínica, ¿no? Controlar las rutinas en nuestros procedimientos, los famosos paquetes, los bundles de atención que debemos tener en cada uno de nuestros procedimientos que realizamos a nuestros pacientes, ¿no? Es así que se agrega la investigación y la evolución de este proceso de enfermedades, ¿no? Entonces se agrega el concepto de calidad finalmente, que es, yo pienso, algo muy importante en la prevención de las infecciones. No solo calidez es enfermería, sino también calidad. Cada proceso que nosotros realicemos hacia nuestros pacientes deben ser hechos con calidad, ¿no? Que este paciente realmente esté seguro en nuestras manos. En el mundo, vamos a hablar un poco de estadísticas, las infecciones asociadas a la salud y dentro de ellas las infecciones asociadas a dispositivos médicos se presentan tanto en países desarrollados como en países no desarrollados, en todo el mundo, de ahí que es un problema de salud pública. Cada día, aproximadamente 1.4 millones de pacientes adquieren una infección asociada a la atención de salud. La CDC estima que en Estados Unidos 1.7 millones de IAs contribuyen a 99,000 muertes cada año. La morbilidad más alta se da en pacientes hospitalizados en UCI. ¿Por qué? Porque en UCI es donde mayormente usamos dispositivos médicos invasivos. La neumonía e infecciones del torrente sanguíneo presentan el mayor número de muertes asociadas a estos dispositivos. Tenemos también que en Francia la prevalencia de estas infecciones son de un 5%. Y mueren 9,000 pacientes con una IDA declarada por año. ¿Por qué decimos una IDA declarada? Porque es cierto que todavía no se ha terminado de afianzar bien este tipo de notificaciones y hay un subregistro. A veces no todo se logra notificar como debiera ser, ¿no? En Italia, el 6.7% de pacientes desarrollan una IA. Fallecieron entre 4.500 a 7,000 pacientes con una IA declarada, y en el Reino Unido la tasa estimada es de 8.2, en Suiza de 7.2 y en Finlandia de 8.5. ¿Tiene impacto en la salud pública? Definitivamente que sí, porque es el evento más frecuente durante una atención clínica. Prolonga la estancia hospitalaria, como ya lo veníamos diciendo, entre 5.9 a 9.6 días. La prevalencia en países desarrollados es entre 3.5 y 12%. Y en los países en vías de desarrollo, la prevalencia varía entre 5.7 y 19.1, llegando en nuestro país esta cifra hasta el 21% en hospitalizaciones y hasta el 23% en UCI, ¿no? Entonces estas cifras realmente nos dicen que hay que poner atención a lo que son nuestros dispositivos médicos, sobre todo en su manejo y su mantenimiento. En el Perú tenemos esta tabla de distribución de casos de IAS del 2005 al 2022, por un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, donde vemos un promedio desde el 2005 más o menos hasta el 2020, donde empezó la pandemia, y ahí podemos ver en este gráfico que en el 2021 realmente este número de casos se dispararon increíblemente, ¿no? En relación al 2022, que ya venimos bajando, y esperemos que el 2023 sea aún mucho menor. Y en el 2021 se explica esta estadística por el tema de la pandemia que tuvimos, el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque se tuvieron que incrementar las unidades de cuidados intensivos.
¿Y qué implica aumentar las unidades de cuidados intensivos? Aumentar nuestros procedimientos invasivos, porque recordemos que todos nuestros pacientes que entraban a estas UCIs tuvieron que usar un ventilador mecánico, ¿no? Su tubo endotraqueal con su ventilador mecánico, de ahí que las neumonías asociadas a este ventilador se incrementaron notablemente, tuvieron catéteres venosos centrales, líneas arteriales, y por ende el riesgo de contraer una infección era obvio que esta estadística se iba a incrementar como lo estamos viendo en el gráfico. Del mismo modo, los brotes, ¿no? En el cuadro anterior hablábamos de casos presentados en esos años, y en este cuadro estamos viendo los brotes de las infecciones asociadas a la atención de salud notificadas del 2010 al 2022. El Centro Nacional, el CDC, a través de su portal de aplicativos, recibe la notificación de establecimientos de salud de todo el país. Durante el periodo del 2020 al 2022, el CDC Perú ha recibido 90 notificaciones de brotes. A través de su plataforma CIEPI Brotes, ¿no? Que es la plataforma que usa para que notifiquen los establecimientos, en el año 2020 notificaron 25 brotes, en el 21 35, de los cuales 32 fueron IAS por hospitalización y 3 en personal de salud. Recordemos que en el tiempo de la pandemia muchos de nosotros nos hemos infectado, nos hemos contagiado de coronavirus y ha habido brotes por temporadas en personal de salud, de ahí que había mucha ausencia y esto generó muchos problemas también en la atención de nuestros pacientes, ¿no? Porque nosotros como personal de salud también podemos infectarnos y contaminarnos y también somos contabilizados dentro de la estadística epidemiológica, ¿no? Entonces, es así que se notifican estos casos en esta plataforma CIEPI, ¿no? Que es la investigación epidemiológica realizada por la unidad temática de IAS de la Dirección de Vigilancia en Salud Pública de la CDC Perú, en conjunto con las DIRESAS, GERESAS y todos los establecimientos de salud notificantes. El tema de IAS no ha sido un invento de nadie, está normado, tiene su marco normativo, ¿no? El último para el Ministerio de Salud es el 163 del 2020, donde se da la norma técnica de salud para la vigilancia de las IAS, y en el 2023 se ha actualizado la norma para la investigación y control de los brotes, ¿no? Que es importante identificar los brotes en cada uno de los lugares donde nosotros trabajamos, y aquí tenemos la norma técnica que respalda cada una de las acciones que nosotros podamos tomar. Lo más importante es que no te infectes y no te mueras, ¿no? En un hospital. Esto decía ¿quién? El doctor Alejandro Macías. Y el doctor Alejandro Macías es un experto en microbiología y enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, que compartió una experiencia que él y su equipo realizaron en el año 2011, cuando se adoptó un programa que incluía visitar a todos los hospitales del Seguro Social a nivel nacional. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el 85% de los pacientes tenían un dispositivo intravenoso, el 20% contaba con sonda vesical permanente, el 6% tenía ventilación mecánica en los hospitales, también encontraron que el 64% de los pacientes tenían un tratamiento con antibiótico, por lo que no nos debe sorprender que actualmente las infecciones asociadas a la atención de salud se dé más por el tema de los dispositivos médicos. ¿Y qué debemos saber en relación a las infecciones asociadas a los dispositivos? Estas infecciones se desarrollan en los hospitales y están relacionadas directamente con la atención de salud, ¿no? Del personal de salud. Estas infecciones no están presentes ni se incubaban en el momento que el paciente fue admitido. Y hay 3 tipos de infección que se vigilan, como ya dijimos anteriormente. ¿Y cuáles son? La neumonía asociada a ventilador mecánico, la infección del torrente sanguíneo asociadas a catéteres, y la infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter también. Los pacientes en UCI tienen más riesgo de desarrollar estas IAS por la cantidad de dispositivos médicos que utilizan. Estas infecciones son altamente prevenibles, ¿no? Con medidas de bajo costo, ¿no? La higiene de manos, la limpieza, la desinfección y la esterilización son pautas que nos pueden ayudar significativamente a reducir este número de infecciones en el ámbito hospitalario. ¿Y qué es un caso de infección asociada a dispositivo? Hablando epidemiológicamente, el caso de infección es un paciente en la unidad de cuidado intensivo que tiene insertado un dispositivo invasivo que presenta signos de infección 48 horas después de su inserción y que la infección no estaba ni se incubaba en el momento de su admisión a la UCI. ¿Y cómo diagnosticamos una infección asociada a un dispositivo?
De manera general, se diagnostican por imágenes diagnósticas, características clínicas y pruebas de laboratorio. Específicamente para la neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? Los rayos X o la tomografía que se le toma al paciente nos va a denotar infiltrados pulmonares nuevos y o progresivos, acompañados de fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, secreciones traqueobronquiales purulentas, ¿no? Y esto se confirma mediante un cultivo cuantitativo de una secreción bronquial, ¿no? Una muestra obtenida de secreción bronquial que fue enviada al laboratorio para que identifique el microorganismo que está produciendo esta neumonía, esta infección. Y también los médicos utilizan la escala CEPIS, ¿no? Que es una escala clínica de infección pulmonar que nos va a dar premonitoriamente, ¿no? Nos va a determinar si el paciente puede o no hacer neumonía. Es una escala que va de 0 al 12, donde de 0 a 6 es poco probable que nuestro paciente haga neumonía, y de 7 a 12, muy probable que el paciente sí lo haga. Para el caso de las infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter, existen 4 mecanismos de contaminación. La vía extraluminal, migración de microorganismos, que son la migración de microorganismos de la piel; la vía intraluminal, que es la contaminación directa del interior del catéter por contacto con las manos o fluidos o conexiones contaminadas, ¿no? De ahí que está relacionada la atención que el personal de salud da al paciente. La vía hematógena, desde otro foco de infección a distancia, y por las infusiones contaminadas, especialmente por las emulsiones lipídicas, ¿no? Ustedes sabrán que el paciente en cuidado intensivo generalmente está sedado con un sedante que es el propofol, ¿no? Que en su base es de contenido lipídico, igual que las NPTs, ¿no? La alimentación parenteral, que también es a base de lípidos, y los lípidos pues funcionan como un caldo de cultivo para la proliferación o la colonización de los microorganismos, ¿no? De igual manera las dextrosas, todos los contenidos glucosados, favorecen la proliferación de los microbios. Y de ahí que es importante en los cuidados de enfermería hacer los cambios respectivos de estas infusiones, ¿no? Por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos nosotros hacemos el cambio de la infusión de propofol cada 24 horas, ¿no? Y se cambia con toda su guía, la guía que va hacia el catéter. De igual manera, la NPT y las guías inclusive recomiendan que estos cambios deben hacerse cada 12 horas, ¿no? Precisamente por esto, para evitar la colonización de los microorganismos. Pacientes con signos de sepsis de aparición abrupta sin una fuente identificable, se debe sospechar de infección de un dispositivo vascular, ¿no? Tenemos de repente un paciente que entró por una fractura y tiene que ser operado, un TEC, ¿no? Que está en UCI, que ha sido ventilado, pero el paciente no debió tener ninguna infección más allá de su problema del traumatismo. Pero sin embargo, con los días de permanencia en UCI, presenta una fiebre súbita, desmejoramiento del paciente. Entonces, la primera sospecha de alarma, ¿no? La voz de alarma para el médico y el personal es que se ha podido infectar alguno de sus dispositivos. Entonces, ¿de qué manera se actúa en estos casos? Tomar los pancultivos. Entonces, vamos a cultivar el catéter venoso central, obviamente se realiza el cambio, se manda la punta de catéter para que sea cultivado, se toman los hemocultivos, ¿no? Para tener la certeza de este diagnóstico a través del laboratorio, ¿no? Y se recomienda que la toma de hemocultivo sea de vía central, una, y de vía periférica, otra, para tener el respaldo de realmente saber qué microorganismo está contaminando nuestro catéter y si es realmente este catéter el que está contaminando o produciendo esa infección en nuestro paciente, ¿no? Se dice que para el año 2050 habrá más muertes por bacterias resistentes que el cáncer, ¿no? Como lo había mencionado la colega en la ponencia anterior, el problema de resistencia realmente es bastante álgido. Para las infecciones sintomáticas del tracto urinario asociadas a catéter, decimos que mientras el 10 al 20% de las citus sintomáticas asociadas a catéter son causadas por la introducción de patógenos durante la inserción del mismo. Imagínense, durante la inserción, eso quiere decir que el personal, ¿no? En su procedimiento que está realizando ya está introduciendo los patógenos en esta zona que obviamente viene estéril, pero que en algún momento del procedimiento que hacemos la contaminamos, ¿no? De ahí que tenemos que tener siempre todas nuestras medidas y usar nuestro paquete de medidas como un checklist paso a paso para que nada nos falle y no podamos contaminar este catéter y por ende contaminar a nuestro paciente con este dispositivo,
¿no? Del mismo modo, del 30 al 45% están asociadas a la migración de microorganismos desde la superficie externa del catéter a lo largo de su interfase y la uretra hasta la vejiga, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en UCI le ponemos bastante énfasis a lo que es el baño y la higiene del paciente, porque esto va a disminuir esa carga bacteriana de microorganismos que puede haber en el ambiente y que de hecho lo hay, ¿no? Porque es un factor extrínseco propio de cada hospital, ¿no? Entonces, esto va a contribuir a disminuir con estas medidas tan simples como son las medidas estándar para la prevención de las infecciones, podemos disminuir bastante el riesgo de infectar a nuestros pacientes. Idealmente se debe tomar la muestra antes de la administración de antibióticos. Idealmente decimos porque muchas veces ya tenemos a nuestros pacientes con antibióticos instalados y que se infectan y a veces hay que rotar antibióticos. De ahí que recomendamos de que las muestras de urocultivo para ser tomadas deben ser con cambio de sonda vesical. ¿Por qué? Porque en la sonda que ya tiene nuestro paciente se va a colonizar y va a formar el biofilm, ¿no? La famosa colonia de bacterias propias de la flora que tenemos, y ya va a haber ahí una colonia de bacterias. Entonces, si nosotros tomamos la muestra para cultivar, podemos tener un resultado erróneo. De ahí que las guías recomiendan de que la toma de muestras para urocultivo debe ser previo cambio del catéter vesical, ¿no? Con las medidas preventivas, con las medidas de asepsia que demanda cada procedimiento que nosotros realizamos a nuestro paciente. Y también la recomendación es que estas muestras deben ser llevadas inmediatamente al laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si las dejamos mucho tiempo, del mismo modo se van a cultivar y se van a colonizar, y el resultado también va a ser erróneo. ¿Y cómo se hace la vigilancia epidemiológica de estas infecciones asociadas a dispositivos? La vigilancia es selectiva, focalizada, activa y permanente. Selectiva, ¿por qué? Porque lo hacemos en pacientes hospitalizados que tienen mayor riesgo, ¿no? Por decir en este caso en UCI, donde generalmente se usan más procedimientos invasivos. Focalizada, ¿no? Entonces la unidad prestadora del servicio de salud que tiene las tasas más altas de uso de dispositivos médicos va a elegir el lugar donde va a hacer su vigilancia. Y es activa porque consiste en la búsqueda intencional de casos, la revisión periódica de registros y de laboratorio, que lo hacen, ¿no? Todos los hospitales, en salud también se hace diariamente, el personal acude, ¿no? Y con su listita va chequeando paciente por paciente sus dispositivos, ¿no? Para llevar un buen registro. Y es permanente porque tiene personal con disponibilidad de tiempo según lo establecido en la norma. ¿Y cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica para la infección asociada a dispositivos? Es estandarizar los procesos de vigilancia epidemiológica de las IAS en las instituciones prestadoras de servicios de la salud, establecer los procesos de laboratorio como apoyo diagnóstico de las IAS, estandarizar los instrumentos y la notificación de la vigilancia epidemiológica de las IAS y establecer las pautas para la investigación epidemiológica de casos y brotes de IAS, ¿no? Es importante recabar esa información, investigar para contribuir a la intervención oportuna del control de la diseminación de una infección o una causa nociva, ¿no? Entonces, inmediatamente se dan cuenta que está sucediendo un brote, un aumento más allá de lo usual, entonces se vienen las acciones a seguir, ¿no? Las acciones a seguir, las medidas de control preventivo para evitar que se sigan incrementando estas infecciones en nuestros pacientes, ¿no? Y dentro de las acciones tenemos el plan de vigilancia de IA según norma técnica vigente que deberían tener todos los hospitales, priorizar la vigilancia en UCI, adultos, pediátricos y neonatología, coordinación con laboratorio para la identificación de microorganismos multiresistentes, la identificación y aislamiento y seguimiento de pacientes con microorganismos multiresistentes, ya sean infectados o colonizados, ¿ya? Lo ideal, según la norma técnica, es una enfermera por cada 100 camas en hospitales que cuenten con UCI, y implementar los paquetes de medidas o bundles de los que ya les había mencionado. La estrategia de vigilancia para las infecciones asociadas a dispositivos, esto es como una recomendación. La vigilancia hemos dicho que es activa, es diaria, puede ser prospectiva también, basada en el paciente a través de la revisión de fuentes como son la historia clínica, registros microbiológicos, uso de antibióticos. Entonces tenemos una población a riesgo, y esta población a riesgo nos va a dar dos indicadores: el indicador días paciente y el indicador días dispositivo de los casos confirmados de neumonía asociadas a ventilación, infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter, de infecciones sintomáticas del tracto urinario asociados a catéter. Y sacamos
tres tasas, ¿no? La tasa de incidencia asociada al dispositivo en UCI, o puede ser en otra área hospitalaria, ¿no? Es sacar la tasa. El número de casos nuevos de infecciones asociadas a dispositivos entre el número de días dispositivo en UCI por 1000, ¿no? Esa va a ser nuestra tasa de incidencia. Y también podemos obtener este dato que es el porcentaje de utilización de un dispositivo, ¿no? En la unidad hospitalaria, llámese UCI u otra, que es el número de días de dispositivo en UCI entre el número de días paciente en UCI por 100, ¿no? Entonces nos va a dar el porcentaje de utilización del dispositivo médico. Y la proporción de agentes causales asociados a infecciones a dispositivos, tenemos el número determinado de cierto microorganismo asociado a una infección a dispositivo entre el total de microorganismos asociadas a infecciones asociadas a dispositivos por 100. Entonces ahí vamos a tener qué agente causal es el que más nos está causando infecciones en nuestros dispositivos médicos. De igual manera, en la norma técnica nos adjuntan un anexo de vigilancia epidemiológica con factor de riesgo dispositivo médico para el seguimiento, ¿no? Día a día de los pacientes que tienen dispositivos médicos. En relación a la prevención y control de las CIAs, tenemos acciones individuales, ¿no? El monitoreo de las precauciones estándar. Qué importantes son las precauciones estándar para minimizar el riesgo de infección en nuestros pacientes, ¿no? La higiene de manos, el uso del bate, el gorro, el barbijo, entre otras, ¿no? Implementar el paquete de medidas en cada uno de nuestros procedimientos. Las acciones colectivas, tenemos los comités conformados y activos. Estos comités deben ser realmente activos, estar atentos a la identificación de brotes, implementar medidas de contención pertinentes siguiendo el protocolo normativo que tenemos a nivel nacional, ¿no? La limpieza hospitalaria, recurrente, terminal, es bastante importante para frenar un poco la contaminación de estos factores extrínsecos que tanto daño a veces le hacen a nuestro paciente cuando éste se contamina, ¿no? Acciones de laboratorio, más va destinado a la identificación e investigación oportuna de los microorganismos multiresistentes, ¿no? Que es un trabajo realmente arduo el que se hace, ¿no? Porque tenemos que evitar la multiresistencia, sería lo ideal, ¿no? Porque vemos que cada día se va incrementando más en lo que son, sobre todo, las áreas hospitalarias. Finalmente diremos que los hospitales son lugares para no enfermarse. Tenemos que ofrecer calidad, no solo calidez, destacando que la principal medida de calidad de la atención debe ser que no te infectes en el hospital, y para lograrlo se requiere de toda una rutina en el hospital que se anticipe como el ajedrez. Si yo sé que a mi paciente le van a poner un catéter venoso central, me estaré anticipando desde el ver al médico que se haga un lavado de manos correcto. Ahora estamos incidiendo mucho, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, que se haga el lavado quirúrgico para todo procedimiento que se haga, ¿no? Por la disminución de la carga bacteriana o microorganismos que podamos tener en nuestras manos, ¿no? Al realizar el procedimiento. Tenemos que anticiparnos a cada uno de los detalles. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de infectar a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, eso sería todo. Quedo atenta a sus recomendaciones, sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención.